Ok, buenas tardes, mi nombre es Mafer Morales y este es mi video presentación para mi actividad 15 y evidencia 3, en el que pues voy a estar reflexionando sobre esta materia de pensamiento filosófico para nuestro último trimestre. Se siente raro pensar que ya voy a ir a la universidad, pero emocionante a la vez. De la misma manera que, bueno, durante todo el curso también me emociona mucho la materia. De hecho, fue como mis horas favoritas, diría yo, eh, por varias razones, no solamente por el hecho de que es algo que me llama mucho la atención y algo que me llega a apasionar, sino que además las clases estaban muy entretenidas y dinámicas y creo que sí se daba una parte que es muy importante, especialmente importante como lo es el debate entre todos nosotros y ahí podíamos ver como las diferentes ideas. Así que es algo que también aprecio bastante y que sé que me voy a llevar también. Eh, ya entrando más en detalle, pues viene a ser como la reflexión directa de lo que fue para mí ver estos temas de filosofía, ¿no? Filos de amor, filosofía de sabiduría, amor por la sabiduría. Es algo que me resuena mucho porque recuerdo que la primera vez que llegué a ver como la raíz etimológica del nombre estaba en, como en séptimo, creo, fue justamente por escuchar el libro de filosofía. Y de ahí en adelante como que poco a poco me empezó a llamar más y más y me empecé a ir de lleno. Y el año pasado cuando me enteré que íbamos a tener esta materia estaba bien feliz porque dije, este es mi momento. Después de dos tetramestres viendo física, química, entre otras, fue como por fin, de aquí soy. Em, Así que ya yendo hacia los temas, diría que mis temas favoritos fueron precisamente los del módulo 3. Creo que lo que más me llama la atención de la filosofía es el aspecto político, la filosofía política y sobre todo cómo cambia la vida después de la revolución industrial. Eh, no sé si entrar tan de lleno en cuanto a ello, pero siento que si quisiéramos hablar de la historia de la humanidad, inevitablemente ahí hay un gran guión que divide el antes y el después, porque estamos hablando de que estamos dirigiéndonos hacia una vida, hacia vivir las ruinas que nos deja la vida industrializada. Y ya voy a entrar muy, ya me voy a poner muy existencialista, pero me llama mucho la atención la cultura del consumismo que hemos creado y cómo este lo podemos ver desde un punto de vista psicológico, como el que cada vez nos hacemos más individualistas y queremos llenar ese vacío que nos deja la falta de vida tribu con, no sé, compras de Amazon, cualquier otra tienda en línea. Eh, y sí, creo que es como uno de los temas que más me llamó la atención, ahorita en especial últimamente, pues con este tema de, por lo menos el hecho de que vimos la película La Rebelión en la Granja. Este año leí por segunda vez el libro y de hecho tuve una visión muchísimo más abierta, la cual pude expresar también en el ensayo que hicimos para puntos extras. Y es que si bien, por ejemplo, Rebelión en la Granja tiende a ser esto una crítica al comunismo estalinista, de alguna forma también se puede aplicar a esta área más cruda y oscura del capitalismo que simplemente busca explotar su materia prima y sus trabajadores con el fin de terminar de subir a unos cuantos. Sin embargo, esto también está presente en el comunismo de cierta forma. Bueno, en teoría no lo está, pero aquellos gobiernos que se hacen llamar a sí mismos comunistas o socialistas o alguna rama del marxismo, si lo aplican, entonces ahí, bueno, al final del día quizás no es tanto una crítica a Stanley, quizás no es tanto una crítica de estos tiempos, sino es inevitablemente una sátira a cualquier corrupta, a cualquier sociedad, a cualquier gobierno que se haya corrompido, indiferentemente a en qué lugar del compás político se encuentren. Eh, Se me olvidó, iba a proyectar esto desde un inicio. Eh, en el momento en el que empiezo a pensar en todas estas cosas, por lo menos en el caso de lo que venía comentando, la vida después de la revolución industrial, algo que también vimos, como por ejemplo en el ejemplo de la película de Chaplin,
en el que de alguna forma todos nos convertimos en un engranaje de una gran máquina. Pero no es tan bonito porque no es como decir, ok, todos somos piezas de un rompecabezas, es muy importante, todos somos necesarios para la sociedad. Es más una cuestión de, tenemos que hacer funcionar al mundo, tenemos que hacer funcionar la economía que nosotros mismos, a la que nosotros mismos le dimos forma y reglas y lo que es hoy en día. Y cuál era el punto del día. Ya me estoy yendo, ¿no? Pero sí, esta imagen, esta pintura, me hace pensar mucho en todo el tema de el cuestionamiento, que es pues el punto principal de la filosofía. No es buscar por qué, sino es cuestionar. No es el objetivo buscar una respuesta y decir, oh, ok, este es el sentido de la vida, sino es como cuestionar cuál es. Y de ahí, pues todas las interpretaciones que existen, inevitablemente me hacen pensar en esa pintura, ¿no? Eh, Estamos observando, intentando descifrar eh, la vida a nosotros mismos, nuestra historia, a través de esta ciencia, que es lo que, digamos, la persona en la pintura está viendo, el paisaje, el horizonte que tiene por delante, mientras que por detrás están las sombras de todo lo que han descubierto. Y es que algo que también me ha pasado es que entre más tiendo a leer y entre más tiendo a saber, de alguna forma pierdo más fe. No, o sea, no lo quiero decir como empiezo a perder fe en la humanidad, más bien como mi perspectiva hacia la humanidad cada vez está abriendo más y empiezo a notar más cosas que quizás antes no veía y que me hacen sentir un poco decepcionada. Sin embargo, precisamente es todas estas sombras y todo ese peso el que me hace pensar, bueno, al final de cuentas se trata de un balance, ¿no? Así como está todo esto, pues también puedo tener la esperanza de un futuro mejor. Y que si somos vistos como engranajes de una gran máquina que sirve a favor de unos cuantos, pues a lo mejor podemos hacer que esa máquina sea realmente un organismo de todos, para todos. No sé si estoy explicando del todo bien el punto o lo que quiero decir con esto, pero como iba diciendo, antes de seguirme perdiendo entre más cosas, eh, siento que el poder haber reflexionado en todos estos temas y haberlos visto más a detalle, porque los vimos, por supuesto, de una manera muchísimo más teórica, antes que simplemente, pues, como quizás pudimos haber abierto en cualquier otra clase un debate sobre, ok, ¿está bien el aborto? ¿Sí o no? Porque ¿está bien la eutanasia? ¿Sí o no? Porque eh, sino que más bien pudimos, por ejemplo, reflexionar sobre el valor de la vida, dónde empieza y así, lo cual, además de que yo aprecio mucho, también me hace feliz pues saber que más personas lo pueden experimentar y más personas pueden sentirse abiertos a ello. Sé que muchos de mis compañeros quizás en un principio no les emocionaba la materia, pero a medida que fuimos avanzando, pues el hecho de poder participar y debatir y exponer tu punto de vista, pues todo este mundo de ideas nos terminó emocionando mucho, que incluso a veces pasamos toda una clase debatiendo. Y eso me gustó muchísimo, es algo que agradezco mucho de esta clase, se lo agradezco a usted, Miss. Y pues sí, eh, siento que por supuesto nos va a servir a futuro. Es algo que, bueno, nos llegó a decir usted en clase precisamente la razón de ser de la filosofía, no es encontrar un porqué, sino buscarlo. Y en el momento en el que empezamos a cuestionar pues todos estos aspectos de nuestra vida, el notar cosas que quizás no veíamos antes, no sé, por ejemplo, en el tema, pues el que iba hablando, ¿no? La globalización y el consumismo, la cultura de masas, pues cuestionarnos como de, ¿dónde estamos? O sea, ¿qué es lo que estamos obteniendo para nuestras vidas? ¿Qué es lo que nos está motivando a hacer hoy en día? El tener internet, el tener un teléfono móvil que creemos que nos da libertad por el simple hecho de poder opinar a través de una red social. Y pues sí, entre muchas otras cosas que quizás no podría poner todas en el mismo video, pues sí, esta es más o menos mi reflexión. Si pudiera cambiar algo de la materia, no creo que lo cambiaría en sí. Creo que de alguna manera el plan estuvo bastante bien. Quizás, quizás lo que sí haría es que para otras clases, al menos yo siento que ante su clase pues no fue el caso, pero
quizás con otros profesores, pues si pudieran hacer de la clase dinámica, que no sea simplemente teoría, porque al final de cuentas eso no llama la atención de los jóvenes de hoy en día. A mí ni siquiera yo soy tan fan de la teoría, sino precisamente el cómo la puedes aplicar y eso que pudimos hacer en esta clase, el cuestionarlo, el aplicarlo y sí, eh, ¿qué puedo decir que me ha enseñado esta clase? Me ha animado a seguir pues descubriendo y explorando más cosas, a seguir aprendiendo y a seguir conociendo y cuestionando pues esta vida. Es algo que agradezco mucho y pues voy a recordar muchos momentos de acá. Entonces, pues sí, ahí sigo, pues aquí como la personita de la pintura, expectante ante todo este mundo de ideas y de cuestiones por descubrir. Y pues sí, solamente cierro con esta idea de que lo que está detrás es lo que sabemos, lo que está detrás de la persona es lo que hemos descubierto, lo que hemos cuestionado y las respuestas a las que hemos llegado, pero lo que está por delante es lo que no sabemos y lo que no sabemos que no sabemos. Es un mar de infinitas posibilidades que me gustaría poder seguir explorando. Así que sí, muchas gracias a usted mismo personalmente. También le doy muchas gracias y sí, eso sería todo.